contenidos anteriores hicimos un estudio de los rasgos distintivos del régimen feudal. Hoy iniciamos una nueva lección que constituye una consolidación o generalización de estos importantes rasgos. Lección 11. Consolidación. Aquí tendremos en cuenta cuáles fueron estos rasgos distintivos en su origen, desarrollo, auge, crisis, que está estrechamente relacionada con la descomposición de esta sociedad. Y para continuar nuestra lección, le orientamos el siguiente ejercicio. Identifica con una B los aportes de los bárbaros germanos al feudalismo y con una R los que aportó Roma a este régimen. Religión cristiana, el número 1. 2. Relaciones de dependencia. 3. Colonato. 4. Monarquía. 5. Leyes altamente elaboradas. Ahora tienen un tiempo para elegir su respuesta y después volvemos de nuevo con ustedes. Veamos entonces cuáles son las respuestas. Religión cristiana, la R, porque allí precisamente surgió ella en Roma. Relaciones de dependencia, B, que corresponde a los bárbaros, porque ellos aportaron estos rasgos al régimen feudal. Colonato, que se originó en Roma y esto lo aportó Roma también al régimen feudal. Monarquía, la monarquía en ciernes, es decir, en su origen, una monarquía que nacía entre los bárbaros.
y las leyes altamente elaboradas que la aportó Roma en este caso también. Recuérdense que el derecho penal romano es estudiado en todas las carreras de leyes en el mundo, nos ha llegado desde aquellos tiempos. Después de haber chequeado ustedes estas respuestas, entonces pasamos a una nueva actividad. Pasamos, después de haber hecho todo este análisis y ustedes haber chequeado sus respuestas, a una nueva actividad. Marca con una X los rasgos distintivos del régimen feudal. El esclavo era intensamente explotado y no tenía derecho a nada. La Iglesia Católica se convirtió en el más poderoso propietario de tierras y otras riquezas. Separación del Imperio Romano del Oriente y el de Occidente. Fraccionamiento económico y político, este es el número 4. El 5, los gladiadores peleaban contra fieras en el circo. El 6, se produjo la revolución técnica que llevó al renacimiento del comercio.
Número 7. Los campesinos dependientes pagaban rentas a los nobles, en trabajo, en especie y luego en dinero. Predominaban las religiones de varios dioses o paganas. Pero además de eso, en esta actividad usted debe seleccionar uno de los rasgos marcados y explicarlo. Ahora tienen un tiempo para poder realizar toda esta actividad y establecer las respuestas con seguridad. Bien, veamos entonces cuáles son las respuestas. El número 2, la Iglesia Católica se convirtió en el más poderoso propietario de tierras y otras riquezas. Pero si seleccionaste este rasgo, debes tener en tu explicación que se convirtió en el más poderoso propietario de tierras y otras riquezas porque estableció una importante alianza con los reyes bárbaros, germánicos fundamentalmente, y esto le sirvió para explotar a los campesinos. Fraccionamiento económico y político. Este es otro de los rasgos que debes marcar, pero si lo seleccionaste para explicarlo, debes señalar que este fraccionamiento económico y político se dio porque los reyes daban grandes propiedades de tierra a sus señores para que los apoyaran en las guerras y por tanto cada feudo se convirtió en una unidad económica, pero como cada señor feudal tenía su ejército, por tanto poseyó también un fuerte poder político y el rey fue perdiendo el poder que inicialmente tenía. El 6, también hay que marcarlo, se produjo una revolución técnica que llevó al renacimiento del comercio. Pero si marcaste o seleccionaste este para explicarlo, debes tener en cuenta en tu explicación que la revolución técnica feudal aportó elementos claves como por ejemplo el barbecho trienal, la herradura, el estribo, un arado de rueda y vertedera y esto posibilitó que la agricultura tomara gran fuerza, pero también que en las ciudades se tuviera que producir para el campo y por tanto llevó a un mayor desarrollo. Y el número 7, los campesinos dependientes pagaban rentas a los nobles en trabajo, en especie y luego en dinero. Pero si lo seleccionaste para explicarlo, debes tener en cuenta que el noble daba a los campesinos
tierras. A cambio, estos tenían que entregar parte de la producción, es decir, en especie y también en trabajo, porque trabajaban una parte del día en las tierras del Señor. Pero cuando avanzó el feudalismo y el dinero tomó fuerza, el campesino vendía sus productos y entregaba una parte en dinero a estos señores. Así has podido apreciar que estos son los rasgos más importantes del régimen feudal y por tanto pasamos a un nuevo ejercicio o actividad. Bien, entonces, hasta ahora, ustedes han tenido en cuenta todo lo relacionado con el régimen feudal y vamos a desarrollar un ejercicio de completar con nombres de figuras más significativas del régimen feudal y que jugaron un papel muy grande en la historia, porque las personalidades también juegan un papel en la historia, al igual que las masas. Bien, entonces debes completar teniendo en cuenta la información que se te da. Emperador de los francos, inició la reforma religiosa en Alemania, fundó y dirigió la Orden de Jesús o de los jesuitas. Pintó la Gioconda o Mona Lisa, que está actualmente en el Museo del Louvre en París. Primeros marinos que hicieron un viaje en barco alrededor de la Tierra. Creador de la Iglesia Anglicana al separar la Iglesia de Inglaterra de la de Roma. Primer europeo que hizo un viaje en barco a la India para desarrollar el comercio.
navegante europeo que llegó a América en 1492. Es decir, que deben completar todos estos espacios que están en blanco, pero además debes escoger uno de estos personajes y realizar una valoración. Esta valoración debe ser sencilla. Les damos un tiempo para que trabajen. Entonces, bueno, pasemos entonces a chequear las respuestas. El emperador de los francos fue Carlomagno. El que inició la reforma religiosa en Alemania fue Martín Lutero. Ignacio de Loyola fue quien fundó y dirigió la Orden de Jesús o de los jesuitas. Leonardo da Vinci pintó la Gioconda o Mona Lisa, que está actualmente en el Museo del Louvre en París. Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, que también podemos llamarlo Juan Sebastián, fueron los primeros marinos que hicieron un viaje en barco alrededor de la Tierra. Enrique VIII fue el creador de la Iglesia anglicana al separar la Iglesia en Inglaterra de la de Roma. Y Vasco de Gama, el primer europeo que hizo un viaje en barco a la India para desarrollar el comercio. Y Cristóbal Colón, el navegante europeo que llegó a la América en el 1492. Después de haber chequeado sus respuestas, la otra actividad, que era seleccionar una de estas figuras importantes y hacer una breve valoración, se las dejamos como actividad de carácter independiente para que ustedes consulten su material y lo realicen en sus cuadernos. Bueno, ahora le orientamos una nueva actividad, esta vez acerca de la figura de Miguel Ángel, uno de los más grandes pintores del Renacimiento.
valore la obra de Miguel Ángel y para desarrollar esta actividad le ponemos un fragmento acerca de esta gran figura, un fragmento de material fílmico. ...520 metros cuadrados en los cuales pintar para contar la historia de la humanidad desde la creación del mundo hasta la llegada de Cristo. Con el tiempo pude darme cuenta de que hay muy poca diferencia entre pintura y escultura. He pintado cuerpos que son tan dóciles y maleables como si tallara en una roca. Recuerdo que antes casi me rendí muchas veces. La tarea era muy dura para un solo hombre. Y no quería recibir ayuda de esos patanes que no comprendían el concepto de mi arte. Quería mostrar lo que antes nadie había mostrado en mí. Dios en el mismo momento de crear. Y en el juicio final, cuando ni la propia Virgen pueda interceder por aquellos a los que su Hijo condenó, solo los santos serán perdonados. Tengo frío. ¡Qué angustia! Hace varios años que está conmigo. ¡Abra, maestro! Sé que se encuentra aquí. Dicen que cayó del andamio. Vete de aquí, Bacchio. No quiero ver a nadie. Pero está herido. Debo revisarlo. Por amor de Dios, abra. ¡Vete al diablo! ¡Lárgate y déjame en paz! Ah, como quiera. ¿Ves lo que has hecho? Alejaste a aquellos que desean tu bien. Lo sé, soy imposible, todos lo dicen. También dicen otras cosas de ti. ¿Qué, por ejemplo? Te llaman el divino. No cabe duda de que fue por mi David que me llamaron así. El cuerpo humano, tan bello y poderoso. Yo lo liberé de la roca que lo aprisionaba. Nadie quería labrar ese mármol gigantesco. Solía soñar con él. Aún antes de poder tocarlo, solía ver la forma de mi coloso. ¿Qué podía hacer? No pude resistir el reto. Necesitaba saber cuál era mi verdadero valor. ¿Y qué dices de tu Moisés? Otro enorme reto. Sí, lo sé. Lo mejor fue haber capturado su austera soledad. Harás más que eso. Tal vez. Pero estoy incapacitado por esta herida. Y ya casi no logro controlar el cincel. Oh, Dios mío, misericordia. Doctor. Doctor. Regrese. Vuelva, por favor. Aún estoy aquí, señor Buonarroti. Nunca lo abandono, señor. Sabía que recuperaría la cordura en poco tiempo. Miguel Ángel se recuperó pronto de sus heridas y vivió 25 años más. Cuando terminó el fresco del juicio final, continuó con la Capilla Paulina y esculpió un Bruto y una Piedad diferente a la que había hecho en su juventud. No obstante, en los últimos años de su vida se dedicó a la arquitectura. Con su gran capacidad, desarrolló un trabajo gigantesco en la Basílica de San Pedro: construir la cúpula.
cualquier artista que intenta pintar o recrear la figura humana, ya sea en acción o en reposo, inevitablemente encuentra inspiración en Miguel Ángel. Veamos entonces las posibles respuestas. Su obra pictórica y escultórica se inspira en modelos grecolatinos. Su pintura está influenciada por la escultura. Sus personajes bíblicos, David y Moisés, parecen humanos, están más cerca de la realidad. Pero ahora continuamos con nuestra lección y vamos a apreciar un material fílmico acerca de Constantinopla y del Imperio Bizantino. En 1092, cuando murió el sultán turco Malik Shah, todo el reino selyúcida se dividió en provincias independientes e inestables. El rey de Constantinopla, Alejo, creyó que había llegado la oportunidad de recuperar los territorios de Asia Menor. Entonces se dirigió al Imperio de Occidente y le pidió al Papa voluntarios para unirse en la lucha contra los turcos. El Papa creyó que si atendía el llamado, se terminarían las disputas entre las iglesias romana y ortodoxa, y exhortó a los señores occidentales a que dejaran de luchar entre sí y se unieran contra los turcos, considerados infieles por los cristianos. 4 años más tarde, los jefes de la primera cruzada llegaron a Constantinopla. Los jefes de la primera cruzada no estaban interesados tanto en combatir al imperio turco, sino en recuperar la Tierra Santa y obtener, en países desconocidos para ellos, riquezas y poder. Los cruzados se embarcaron con dirección a Asia Menor y se apoderaron de la costa oriental del Mediterráneo en 1099, entrando a Jerusalén. Pero antes de que se cumpliera un siglo, el jefe islámico Saladino tomó de nuevo Jerusalén, provocando con esto el descontento de los cristianos occidentales. Una nueva cruzada para rescatar Jerusalén se organizó en 1189, teniendo al mando los jefes más poderosos de Occidente: Ricardo I de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico I de Alemania. Sin embargo, estos 3 monarcas no pudieron hacer nada contra Saladino. Federico I se ahogó antes de llegar a Siria. Felipe II se regresó al llegar a Oriente y Ricardo I, tras 2 ataques infructuosos, negoció con los musulmanes el acceso de los peregrinos a Jerusalén, que quedó bajo el dominio de los turcos. En 1202 se organizó una tercera cruzada que alquiló naves venecianas para que los llevara a Egipto. Venecia exigió un alto precio por este servicio, poniendo en aprietos a los jefes cruzados, ya que carecían de recursos para poder pagar. Fue entonces cuando los cruzados decidieron realizar algunas conquistas en favor de Venecia, como el puerto de Zara, a 170 kilómetros de Venecia, conquista que alarmó a Constantinopla. ¿Por qué no podían los cruzados tomar Constantinopla, también habiendo tanta riqueza en ella? Y eso fue lo que los cruzados hicieron. Los cruzados sometieron a la ciudad, saqueándola, causando pérdidas irreparables. El único lugar donde los grandes documentos de la cultura griega se conservaban aún intactos y completos era Constantinopla. Los analfabetos cruzados no veían ningún valor en los viejos rollos de pergamino y los destruyeron, terminando con los documentos que guardaban siglos de sabiduría y conocimiento. Constantinopla se encontraba debilitada. La mitad de la ciudad había sido demolida. Los herederos de las dinastías gobernantes sostenían luchas mutuas.
y en solo 50 años, Constantinopla estaba en la ruina. Los ataques de los eslavos en los Balcanes y de los musulmanes de Oriente se sumaron a la pérdida del control comercial manejado por los genoveses y los venecianos, quienes sostenían una guerra civil dentro de la misma Constantinopla. Mientras el Imperio Romano de Oriente se debatía en constantes guerras civiles, en Asia Menor los turcos se movían de nuevo. Alrededor de 1290, un jefe turco llamado Osman estableció un pequeño reino en el noroeste de Asia Menor y cada vez se hizo más poderoso y peligroso. Su tribu recibió el nombre de turcos otomanos. Un siglo más tarde, las fuerzas turcas habían reducido el Imperio Romano prácticamente a la ciudad de Constantinopla y estaban a punto de atacarla cuando una horda mongólica dirigida por Timur, quien pretendía ser del linaje de Gengis Khan, invadió Asia Menor. Los turcos tuvieron que combatir entonces en Ankara, dejando pendiente el asedio a Constantinopla y dándole medio siglo más de vida. En el año 413 se inició la construcción de una muralla que durante 10 siglos salvaría a Constantinopla de las invasiones. En el lado más alejado había un foso de 20 metros de ancho y 7 de profundidad, que el enemigo tendría que atravesar a nado o tender un puente, solo para llegar a una primera muralla, tras la cual arqueros agazapados y perfectamente protegidos podían dispararle. Pero aunque se tomara la primera muralla, existía una segunda de 9 metros de altura y detrás todavía una tercera, la mayor y más fuerte de todas, con torres de 30 metros, desde las cuales los hombres podían disparar sus flechas y las catapultas lanzar sus piedras. Esta última muralla aguantó durante 1000 años y aún ahora, más de 500 años después de que se viera, sus ruinas continúan siendo impresionantes. Para 1341, una nueva guerra civil se había desatado en Constantinopla, en la que ayudaban los serbios y los turcos para su propio beneficio. Durante aquellos años, Constantinopla no se libró de ninguna desgracia. En 1346, un terremoto produjo daños en el templo de Santa Sofía, el más importante de la ciudad, y un año después, la peste negra, que había matado a gran cantidad de gente en todo el mundo antiguo, atacó a Constantinopla y llevó a la tumba a 2/3 de su población. de estas desgracias el imperio nunca se recuperaría y tampoco podría combatir, un siglo después, contra el nuevo sultán otomano Mohamed II, quien había subido al trono en 1451. Mohamed tenía un objetivo: tomar Constantinopla. Y para lograrlo, negoció la paz con todos los reinos a su alrededor. Así que el 3 de abril de 1453 le puso sitio a la ciudad. Constantinopla, que según algunos documentos llegó a tener 1 millón de habitantes, para entonces contaba apenas con 30.000, de los cuales menos de 8.000 podían defenderla. Los turcos eran 10 veces más que los defensores, pero el pueblo de Constantinopla confiaba en sus maravillosas murallas que habían resistido todos sus intentos de ruptura por la fuerza, confianza que era además alimentada por su profundo sentimiento religioso. Pero Mohamed contaba con una nueva arma de guerra en aquel tiempo, y los días de los poderosos muros tocaban a su fin. 200 años antes, desde China había llegado hasta el occidente,
traída por los mongoles, una invención en la que se utilizaba la pólvora para hacer salir gigantescos proyectiles a través de grandes tubos metálicos con gran velocidad. El cañón. Los turcos disponían del mejor cañón conocido en el mundo de aquella época, y con él iniciaron la destrucción de las murallas que protegían la ciudad. En poco más de mes y medio, el daño era irreparable. El 29 de mayo de 1453, Mohamed ordenó un último asalto. Constantino XI, el último emperador romano, se despojó de su insignia, tomó las armas y combatió hasta caer. Como has podido apreciar, estudiamos los rasgos fundamentales del régimen feudal y les damos la despedida hasta una nueva lección acerca del absolutismo europeo.